Una vez finalizado ese primer receso, después de la sexta trompeta, donde teníamos ese librito abierto, nos encontramos ahora con este segundo interludio justo previo antes de que suene la séptima trompeta. Nos vamos a encontrar aquí con los testigos, la muerte de los testigos y la bestia, y la orden de medir el templo y actividades en Jerusalén durante la gran tribulación. Estamos en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, versículos 1 al 14. Y como siempre iniciamos con nuestra oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El profeta interviene ahora en la historia que cuenta. Ahora el vidente Juan se introduce en esta historia que está contando y anticipa lo que debe suceder, pero narrando en futuro lo que será, creando un texto donde evoca personajes y sucesos reales. Comienza. Luego me dieron una caña de medir parecida a una vara y me dijeron: levántate y mide el santuario de Dios y el altar y a los que adoran en él. Al vidente pues se le entrega en éxtasis una caña. Con ella la invitación de parte de Dios de medir el templo de Jerusalén, así como el altar y a los que en él hacen oración, pero no el atrio exterior, porque éste ha sido entregado a los gentiles. Solamente va a medir pues una parte. Esta es una acción simbólica que ya había ocurrido, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 40, versículo 3, donde dice: cuando me llevó allá, vi un hombre que parecía de bronce. Tenía en la mano una cuerda de lino y una vara de medir, y estaba de pie junto al pórtico. Se dice entonces que el profeta, arrebatado en éxtasis desde Babilonia a la tierra de Israel, debe acompañar a un hombre, en este caso un ángel, que provisto de una caña y una cuerda toma las medidas del templo, incluyendo todas sus edificaciones y los diversos patios. Aquí, en esta escena que tenemos del Apocalipsis, pues el significado es distinto. En esta ocasión tiene por objeto indicar qué partes del templo deben quedar inmunes de la profanación por ser área reservada a Dios. El templo será profanado, pero hay unas áreas que no serán tocadas. El templo del que se trata no es solamente el santuario, sino toda el área del templo con sus diversos edificios y los atrios accesibles solo a los judíos. Dice el versículo 2: deja aparte el patio exterior del santuario, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, que pisotearán la ciudad santa 42 meses. El patio exterior del que se habla aquí, pues es el atrio de los gentiles, es donde entraban solamente, aquella gente que no podía pasar a la parte más sagrada del templo. No se considera en realidad como parte del templo. Según los designios de Dios, será entregado a los gentiles para ser profanado,
Ya en el capítulo 21, versículo 24 del Evangelio de Lucas, ya Jesús había dicho, será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. O sea, ya Jesús había predicho esto. Y el número 42, del que hace referencia aquí, pues lo extraemos, ¿verdad? Viene desde el libro de Daniel en el capítulo 7, donde se decía que blasfemará contra el Altísimo y perseguirá a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar las fiestas y la ley, y los santos le quedarán sometidos durante 3 años y medio. Esto cuando ya en el libro de Daniel se profetizaba la destrucción del santuario. Obviamente 42 meses es lo mismo que 3 años y medio. Si sacamos cuenta, un año 12 meses, 3 por 12 son 36, y 6 pues son los 42 meses del que me habla el libro de Daniel. Esta destrucción, este dejar fuera, este sin medir, Juan no va a entrar en detalles técnicos, simplemente está presentando lo que está viendo en la visión. Pero cuando se aplica a la vida de la iglesia en el nivel interno, la iglesia está siendo medida por Dios. ¿Qué significa esto? Está siendo medida, pues que está siendo protegida, está siendo salvada. Aquí no va a perecer todo el mundo. Aquí perecerá solamente unos pocos. Aquellos que se mantengan fieles, pues no sufrirán. En el nivel externo, se encuentra en manos de la violencia de aquellos que en lenguaje judío tradicional se llaman los gentiles, como decía el profeta Isaías. ¿Por qué los malvados hubieron de conculcar tu santidad? ¿Por qué los enemigos tuvieron que pisotear tu santuario? Se habla aquí de profanación. Se profanarán las cosas sagradas, se profanarán las cosas santas de Dios. Ese será el tiempo de la gran tribulación. Ese será el tiempo de la gran prueba. ¿Estamos nosotros viviendo algo de eso? Pues podría ser. ¿Qué significa esto en el cristianismo? El templo material de Jerusalén está abocado a la ruina. Dios lo ha abandonado. Obviamente, en la idea del pueblo antiguo, pues si no hay templo, pues ¿dónde vamos a adorar a Dios? Pero para nosotros en el cristianismo este templo ha sido reemplazado ahora por Jesucristo, muerto y resucitado, en quien Dios habita como en un templo. Ahora Cristo es ese nuevo templo donde nosotros tenemos la capacidad de encontrarnos con el Padre. Llegará el tiempo en que, decía Jesús allá a la samaritana, en que dejarás de adorar en este templo, en el de Garizim, sino que adorarás a Dios en espíritu y en verdad. Es Cristo mismo. Ahora mismo nosotros estamos viviendo esta experiencia única, distinta, particular. Nuestros templos están cerrados debido a la situación esta de la pandemia. Pero eso no significa que nosotros no estamos, o no debemos, o no podemos adorar a Dios. Nuestras casas, todos nuestros espacios han de convertirse en lugar de adoración a Dios. Nuestro cuerpo, nuestros santuarios, nuestras casas, todo lugar puede convertirse. Los templos estarán cerrados, la iglesia continúa abierta. Los bautizados constituyen entonces esas piedras de ese nuevo templo que es imperecedero, que es Cristo vivo y resucitado. Nos encontramos entonces en un tiempo de prueba. Voy a explicar un poquito esto de los 42 meses. 42 meses, 1260 días, 3 años y medio, 2 tiempos y medio tiempo, es todo el mismo, es la misma cantidad de tiempo. 42 meses, si lo multiplicamos por 30, son los 1260 días.
42 meses, si lo dividimos entre 12, son los 3 años y medio. Y 42 meses es lo mismo que 2 tiempos y medio tiempo. Esto lo vamos a ver en los distintos, en las distintas escenas, y en cada una de ellas la veré explicando. Lo que quiero hacer entender es que el espacio de tiempo sigue siendo el mismo. Como les dije, esto lo deducimos del libro del profeta Daniel, que le había hecho la cita en la pantalla anterior. ¿Por qué este tiempo? Pues este tiempo se convirtió en un tiempo de persecución. Cuando los judíos fueron perseguidos, ese tiempo se convirtió en un tiempo de prueba, no se podía oficiar en el templo, pues obviamente aquí el vidente utiliza ese símbolo de ese tiempo como una cifra, vamos a decir, mesiánica. Es el tiempo de la persecución, es el tiempo en que el pueblo de Dios será probado. El libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 24, dice: los 10 cuernos corresponden a 10 reyes que surgirán en ese reino. Después de ellos vendrá otro, distinto de los precedentes, que derrocará a 3 reyes. Blasfemará contra el Altísimo. Esto es todo lo que sucedería, ¿verdad?, en ese tiempo de prueba. Perseguirá a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar las fiestas y la ley y los santos. Le quedarán sometidos durante 3 años y medio, el tiempo de la prueba. De igual manera, pues aquí hubo un blooper, no se ve muy claro, pero obviamente cuando habla sobre el ángel que levanta sus 2 manos al cielo por el que vive eternamente, y dice: al cabo de 3 años y medio, cuando se consume la derrota del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Al cabo de 3 años y medio. Así que, para que lo tengan claro, que estos tiempos son sinónimos, son iguales en espacio de tiempo. Otro punto importante que podemos resaltar aquí es cómo dentro de la gematría, de la que ya había explicado en clases anteriores, pues esta cifra, que es el nombre de David, a través de la gematría, pues nosotros llegamos a esos 42 meses. Miren, en el hebreo, esas 3 palabras, la D, la W y la D, que bueno, esos son traducidos desde el hebreo, el valor de cada una, pues la D vale 4, la W vale 6, la D 4, sumadas dan a 14. Por tanto, el nombre de David, llevados a cifras gemátricas, pues sería 14, que multiplicado por 3, que es la plenitud, que es el símbolo de la divinidad, me da 42. Por tanto, 14 se convierte en esa cifra gemátrica de David, y el 42 en una especie de cifra del Mesías. De hecho, otro ejemplo es el caso de la genealogía del Evangelio de Mateo, donde está estructurada de esa genealogía en 3 partes, como dice al final del texto: la generación de Jesús, y va explicando. Son 3 partes, y cada una con 14 genealogías multiplicadas por 3, 14 por 3, nuevamente nos da 42. Más adelante vamos a volver a ver este 42, porque será el tiempo en que será desatada la bestia y estará afectando o estará persiguiendo pues a los cristianos. Nos vamos ahora a los versículos del 3 al 6, donde se nos va a hablar sobre la persona y la acción de los 2 testigos. En estos hay que prestar mucha atención. Esta es una de las partes más complejas y más oscuras, más difíciles de interpretar dentro del Apocalipsis. Pero haré que mis 2 testigos profeticen durante 1260 días cubiertos de sayal. Nos encontramos ahora con 2 hombres vestidos de saco, es decir, tienen hábito de penitencia, tienen hábito de luto.
vienen como testigos o como portadores de mensaje divino y anuncian a los habitantes la invitación de Dios a la penitencia. Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Señor de la tierra. Juan pues continúa narrando en una manera profética la actividad y la suerte de estos testigos, pero sin indicar que le haya sido comunicado en visión. Él comienza a presentar a los que estamos leyendo, pues quiénes son esos testigos, pero no da su nombre, sino que se contenta con designarlos como los dos olivos y los dos candeleros que están puestos ante Dios. En el libro del profeta Zacarías, nos encontramos con una visión, la visión del candelero y los olivos. Dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a quien se despierta del sueño, y me preguntó: ¿qué ves? Respondí: veo un candelero de oro macizo con una cazoleta en vértice. También hay dos olivos junto a él, uno a su derecha, otro a su izquierda. Y al final del versículo 14 dirá: son los dos ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Vamos a ver. Dice que son los dos olivos. Cuando el Apocalipsis evoca esta escena de Zacarías, pues en Zacarías estos dos olivos designan a Zorobabel, que es el príncipe de la estirpe davídica, y a Josué como sumo sacerdote, tanto representantes del Estado judío y de la comunidad religiosa. Al equipararlos con olivos, se los caracteriza como ungidos, como personajes dotados del Espíritu de Dios. Su posición al lado del candelero quiere significar que cumplen su oficio como servidores gratos a Dios y que gozan de su protección omnipotente. Y dice: si alguien pretendiera hacerles mal, saldría fuego de su boca y devoraría a sus enemigos. Si alguien pretendiera hacerles mal, tendría que morir de ese modo. Esta protección de Dios los hace invulnerables durante todo el tiempo que dure la misión. Si alguno pretende atacarles, de la boca de ellos pues va a salir fuego que los devora, como en otro tiempo los enemigos de Moisés y de Elías fueron muertos por el fuego del cielo. Su presentación en la figura de los dos olivos alude a la presencia del Espíritu de Dios que en ellos obra. La metáfora del candelero los presenta como portadores de luz divina. Dice el versículo 6: estos dos testigos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva los días en que profeticen. Tienen también poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y poder de herir la tierra con toda clase de plagas todas las veces que quieran. Estos dos testigos, como se fijan, pues tienen o han recibido una cierta fuerza excepcional, pues pueden herir con graves flagelos a los impenitentes. Tienen poder de cerrar el cielo, tienen poder de cambiar el agua en sangre, son ejemplos de cómo los compara con Moisés y con Elías. La pregunta todavía continúa: ¿quiénes son estos dos testigos? La mayoría de la exégesis entiende que hace una referencia a Elías y Moisés. Elías y Moisés,
los representantes de los profetas y de la ley. Estos testigos reflejan la misión cristiana. Traducen como palabra y testimonio el libro que Juan ha comido. Ahora bien, pero entonces, ¿qué tiene que ver Elías y Moisés en este momento? Cuando estamos en una situación donde el Cordero es el que está desvelando una serie de misterios a lo largo de toda la historia. Miren, en Jesús se resumen Moisés y Elías. Se resumen la ley y los profetas. Estos dos testigos privilegiados que se confunden en la única persona de Jesucristo, a quien ellos habían rendido en cierta forma su testimonio en la escenificación lucana, sobre todo de la transfiguración, del descubrimiento de la resurrección y de la fe en su exaltación cabe el Padre. Por eso, muchos autores, muchos intérpretes del libro dicen, bueno, pues aquí esta imagen que nos está dando sobre Moisés y Elías me está hablando indirectamente de Jesucristo, en esa doble versión, como profeta y como legislador. Obviamente, en la medida en que vayamos viendo, ustedes vayan viendo cómo se desarrolla el texto, pues se van a dar cuenta que sí, aunque me presenta en los nombres de Moisés y Elías, pues me está haciendo una referencia directa, indirecta, pues a Jesús de Nazaret. Nos vamos ahora a los versículos del 7 al 10, donde se nos narra la victoria de la bestia sobre estos dos testigos. Pero cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia que surja del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Ha aparecido la bestia apocalíptica. La bestia va a salir a atacar y a dar muerte. Y dice, sus cadáveres serán dejados insepultos en la plaza pública, como lo vamos a ver ya mismo. Esta bestia que sube del abismo es la misma que vamos a encontrar más adelante en el capítulo 13. Señores, esta bestia es el anticristo. Por eso, de aquí en adelante, pues vamos a comenzar a ver cómo es que este ser va a obrar en medio del mundo, cómo el anticristo va a atacar precisamente pues a los cristianos para tratar de convencerles y atraerles al reino del demonio. Dice el versículo, y cuando cumplieron su testimonio, la bestia que sube del abismo. Ese testimonio, obviamente, lo que han hecho es ser testigos, se han convertido en mártires y, por supuesto, la muerte. Esta, pues, es lo que ha presentado el Evangelio. Conoces el Evangelio, te conviertes en testigo hasta llegar a la muerte. La pregunta es, ¿Satanás vencerá? Pues para el Apocalipsis nos va a presentar una aparente derrota de parte de las iglesias. Aparentemente, pues Satanás ha vencido, cosa que realmente pues no se dará. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 8. Sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Sus cadáveres quedarán en la plaza. Sodoma y Egipto son símbolos de todas las ciudades perversas. Sodoma, obviamente, fue destruida con el azufre y fuego. Egipto fue el lugar del apresamiento, donde tuvieron cautivos en Egipto. Por tanto, son símbolos de esas ciudades que ya van adelantando lo que nosotros encontraremos con la Gran Babilonia. Y dice, donde su Señor fue crucificado. ¿Hace falta explicar que esto es una referencia directa a Jesucristo?
La Jerusalén del mundo se vuelve entonces signo de todas las ciudades perversas de la tierra. ¿Cómo se trastoca? Esto es una manera apocalíptica de presentarnos aquello que nosotros veíamos allí en Jerusalén, Jesucristo crucificado. Y continúa el texto: gentes de diversos pueblos, razas, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres durante 3 días y medio. No estará permitido sepultar sus cadáveres. Siendo Jerusalén una ciudad cosmopolita, una ciudad donde venía gente de todas partes, los testigos serán entregados al espectáculo. Los dos personajes habían llegado a ser, con las exigencias de su predicación y el azote de sus testigos, motivo de tal fastidio para los habitantes del país, que estos ahora, llenos de alegría por su desaparición, celebran banquetes invitándose unos a otros. Por eso, miren lo que me dice: verán sus cadáveres gentes de todos los pueblos, y los habitantes de la tierra se alegrarán. Es la fiesta violenta de quienes expulsan a los mensajeros de Cristo. Es lo que nosotros hoy vemos en todos estos grupos que atacan a la iglesia, y luego miren lo que hemos hecho, que atacan la doctrina de la iglesia y luego se regocijan en lo que han hecho. Es una fiesta de falsa paz que nace del delito compartido, pues la celebra con ello la bestia asesina de los profetas. Cuando nosotros vemos muchas veces que se ataca la doctrina de la iglesia, que se ataca a la Virgen, que se ataca a los santos, que se ataca el sacerdocio, que se ataca, y vemos que entonces como que se regocija, no solamente se regocija a la gente, se alegra Satanás, porque es una victoria del demonio, victoria de Satanás. Los habitantes se alegran, se regocijan de su muerte y se intercambian regalos porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Claro está, habían atormentado. Cuando a la gente se le predica, cuando se nos habla, pues muchas veces molesta lo que se dice. El mensaje del Evangelio es duro, el mensaje del Evangelio es exigente, y por eso a muchos molesta, incomoda, inquieta, perturba. Y por eso, en la medida en que lo quitamos del medio, pues nos vamos a alegrar. Pero el Apocalipsis, pues como se fijan, está dando una aparente victoria a la bestia. ¿Qué va a suceder con estos testigos? Pues versículos del 11 al 12 nos hablan de la resurrección y de la exaltación de esos testigos. Ya saben por dónde van los tiros, ¿no? En el versículo 11 me dice: pero pasados los 3 días y medio, tiempo de la prueba, un aliento de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie, y un gran espanto se apoderó de quienes lo contemplaban. El regocijo fue un regocijo pasajero, prematuro. En efecto, pasados esos 3 días, los dos muertos volvieron a vivir, reanimados como en la visión de los huecos secos, de los huesos secos en Ezequiel, por el hálito de vida que procede de Dios. Señores, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de resurrección de los testigos. Y si decíamos que los testigos eran una representación simbólica, Moisés y Elías como símbolo de Cristo, estamos hablando de la resurrección de Cristo. Primero me lo ha presentado en la cruz, ahora me lo presenta levantando, volviendo a la vida, la resurrección. Hay una relación de esta escena con el oráculo de los huesos secos. Allá en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, dice: les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice el Señor Yahvé a esos huesos: voy a infundir en ustedes un espíritu que les hará vivir. Se le invita entonces a subir al cielo.
Esto tiene todos los rasgos propios de la exaltación y de la ascensión de Jesús al cielo. Ahora ustedes ven cuando yo les decía que el Apocalipsis lleva una trayectoria inversa a lo que fue la historia real. El Apocalipsis no me está narrando unas escenas, está adoptando unas escenas para llevar un mensaje de esperanza, un mensaje teológico, que es el que está detrás de todo. Pero lo primero que me presenta, y me lo está presentando aquí en este capítulo 11, son escenas relacionadas totalmente, en primer lugar, a la muerte de Jesús y ahora a la resurrección. Y el versículo 12, pues por supuesto no se queda atrás. Oí entonces una voz potente que decía desde el cielo: subid acá. Ellos subieron al cielo en la nube a la vista de sus enemigos. Al mandato de una voz, subid acá, y ante el estupor de la población, suben al cielo envueltos en una nube, recibiendo así el premio de su martirio. Esto es una nueva alusión a Elías arrebatado al cielo en medio de un torbellino de fuego, pero señores, nosotros sabemos que esta escena prácticamente calca lo mismo que sucedió en la vida de Jesús, que también fue llevado al cielo, o mejor dicho, sube al cielo por su propio poder, en esa misma escena, en una nube, claro está. En el relato de Jesús no fue en la vista de sus enemigos, sino de los suyos, de los más cercanos. En aquella hora se produjo un violento terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. En el terremoto perecieron 7.000 personas. Los supervivientes, presas de espanto, dieron gloria a Dios. Tras la asunción de los 2 testigos, un violento terremoto sacude a Jerusalén y da por tierra con la 10ª parte de la ciudad, causando la muerte a 7.000 personas. En la suposición poco probable de que esta cifra represente también la 10ª parte de la población, la ciudad tendría por aquella época unos 70.000 habitantes. Pero estos son puras especulaciones. No hay evidencia para nosotros sostener totalmente esto. Ante la resurrección, ante la ascensión de los 2 testigos y ante el espantoso terremoto, castigo de Dios por el asesinato de sus siervos, algo como vimos en la muerte de Jesús, que todo se conmueve, toda la población se llena de saludable temor. Reconoce ahora sin ambages que era Dios quien los había enviado para invitarle a la penitencia y someterse a él. Y dice el Apocalipsis: el segundo ay ha pasado, pero atención, que viene enseguida el tercero. Estamos en el corazón del Apocalipsis. Este septenario de Dios sumergirá al mundo en una emoción terrible y lo sacude. Esa decisión de Dios de permitir que Satanás intervenga hará que el mundo sea sacudido. Sucederán cosas. Satanás se va a sentir amenazado. Por tanto, hay que apresurar las tentaciones. Dios permite la prueba, Satanás se aprovecha del momento y entonces la tentación se hace más fuerte. La situación se va a tornar más dura para los cristianos. La pregunta es: ¿de dónde venía ese a quien la nube acaba de sustraer a las miradas de los que lo observan? Los 2 testigos han subido al cielo. ¿Quiénes eran? Antes de finalizar este video, quiero dejarles aquí algo importante.
más o menos en la página 52 de los apuntes del curso, ustedes tienen la síntesis del tercer septenario. Es importantísimo que lo lean. Yo voy a pasar aquí unas pantallas donde aparece el texto, porque lo he transcrito aquí, para que lo vean el que quiera verlo. No lo voy a leer porque si escuchan mi voz no está muy, que digamos, pero usted lo puede leer en esas páginas, porque esa síntesis es eso, recoge el significado de todo lo que estamos leyendo, porque esta es la parte más compleja y es importante para que ustedes puedan seguir entendiendo lo demás. Voy a pasar las pantallas sin leerlas, ustedes tendrán la oportunidad de leerlas y luego se les hará más fácil poder comprender los capítulos que vienen. Es el septenario del Emanuel. Es el septenario del hombre Dios, en quien la creación encuentra a la vez su sentido y su culminación. Los santos habían pedido a Dios que interviniera en la historia. El mundo se aboca al fracaso. El mundo va camino a la destrucción. Satanás ha intervenido. Los santos han pedido. La oración de los santos han pedido a Dios que intervenga. Dios va a intervenir. Pero en primer lugar, permitirá, no querrá, permitirá que Satanás con sus secuaces haga de los suyos.